¿Ya sabes cuál es el reto de hoy? Esta semana el reto consistirá en crear tu propio cuaderno de autoconocimiento. Los pasos los vemos a continuación. El cuaderno de autoconocimiento permite observar qué tan creativos somos frente a los retos que nos proponen para saber qué tanto nos conocemos a través de una serie de pasos. En total son 11 pasos que usted tiene que hacer en la construcción de ese cuaderno de autoconocimiento. Entonces, empecemos. El primer paso consiste en diseñar una portada para ese cuaderno de autoconocimiento. ¿Qué debe contener esa portada? Debe tener mínimo la creación de un avatar y un nickname que represente a la persona, en este caso a ustedes. Un avatar es la identidad virtual, es una representación gráfica que ustedes eligen y en el caso del nickname es un apodo o sobrenombre que a usted le parezca más adecuado y que lo represente. Posterior a diseñar la portada y hacer esa portada, vamos entonces a las hojas que van a contener ese cuaderno de autoconocimiento como su mismo nombre lo indica. Entonces, vamos al paso 2. Significa que la primera hoja de ese cuaderno lo que tiene que contener es una característica propia de ustedes. ¿Qué es una característica? Una cualidad o circunstancia que es propia, peculiar de ustedes. Y eso es lo que hace permitir distinguirlos de otras personas. Entonces ustedes pregúntense, generalmente, ¿qué me caracterizan? Cuando hablan de mí, generalmente, ¿qué es lo que me caracteriza? Pasemos a la siguiente hoja. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente hoja? Pues vamos a dibujar una casa y esa casa va a representarlos también a ustedes. Seguimos a la siguiente hoja y aquí empezamos entonces o comienza la parte difícil. Comenzamos a ahondar en nuestras emociones. Este ejercicio se llama Conociendo mis emociones. La intención de aquí incluso desde el inicio del cuaderno de autoconocimiento es ser lo más creativo para representar estos retos que les estamos mostrando. Entonces, para poder cumplir con este ejercicio, vamos a ponernos a analizar qué situaciones pueden generarnos estas emociones, estas 8 emociones que vemos aquí. Emociones como la ira, la ilusión, la tristeza, la aversión, la sorpresa, la vergüenza, la ilusión y la alegría. Entonces vamos a pensar en esas situaciones que me pueden generar estas emociones. Vamos a pensar inmediatamente cuál es la reacción que tenemos ante esas situaciones y además vamos a colocar si estamos o no de acuerdo con esa reacción que tuvimos ante esa situación que escogimos. Esta última parte la vamos a dejar en blanco porque es un ejercicio introspectivo que vamos a realizar después de haber hecho este ejercicio. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo comenzar a hacerlo. Nuevamente, exploten al máximo su creatividad porque no se trata de hacer la misma tabla, se trata de que ustedes sean creativos y representen, den respuesta a todo esto que les estamos preguntando. Vamos con un ejemplo. ¿Qué situación, y me pongo en el papel, qué situación me genera? Un ejemplo puede ser que mis hermanas me cojan la ropa y no me la devuelvan. Yo como mujer me da rabia, me da ira eso que hagan esa situación. ¿Cuál es mi reacción inmediata ante esa situación? Pues le grito porque no me gusta que me cojan la ropa. Ahora, ¿estoy de acuerdo con esa reacción? Habrá personas que sí, habrá personas que no. En mi caso, yo voy a evaluar, la verdad es que yo preferiría no gritarles, pero ¿qué hago? Eso es mi reacción. Entonces voy a decir que no estoy de acuerdo. Aquí viene lo interesante. Después que usted eh, haga ese ejercicio con el resto de emociones, usted va a identificar qué parte del cerebro fue que actuó ante esa reacción que usted tuvo. Si las reacciones son emocionales en el sentido de yo siento algo inmediatamente, me pongo triste, ese tipo de cerebro que actuó fue el emocional, entonces yo debo colocarle 1.
Si realmente la parte que actuó fue el reptil, yo coloco la parte 2. En este caso, generalmente la parte reptil es la parte más animal de nosotros. Entonces, por eso mi reacción fue más reptil. Si yo antes de actuar pienso y logro controlar esa reacción y es otra, entonces yo pienso y actúo, esa parte del cerebro que actuó es más racional. Hasta aquí terminamos entonces con ese primer ejercicio de conociendo mis emociones. Ahora pasemos a la siguiente hoja y aquí vamos a ahondar un poquito más. Vamos a conocer los miedos. Vamos a pensar en esos miedos más grandes que tenemos nosotros. Vamos a responder si esos miedos son racionales o irracionales. Vamos a saber qué reacción tenemos inmediata ante esos miedos y qué esperamos nosotros de cómo queremos reaccionar en el futuro. Habrá personas, por supuesto, que dirán, ¿sabes qué? Se sienten cómodos de esa manera. Vamos a ponerlo con un... Yo, por ejemplo, le tengo miedo a la oscuridad. Es uno de mis más grandes miedos. De hecho, yo en las noches a veces duermo con el bombillo prendido. Entonces respondo, ¿esto es un miedo racional o es un miedo irracional? Reflexionando, esto es un miedo irracional. Realmente no me va a pasar nada. Mi reacción inmediata cuando tengo ese miedo a la oscuridad es que me paralizo. Ahora bien, ¿cómo me gustaría reaccionar ante este tipo de miedos? La verdad es que yo esperaría que no me importe y querría reaccionar de manera normal. Esa es la forma como tienen que ustedes representar sus miedos. Nuevamente, hay que hacerlo de manera creativa, dando respuesta a estas preguntas que les estamos proponiendo. Seguimos con conociendo mis inseguridades. ¿Qué son las inseguridades? Son sentimientos, pensamientos, conductas que nos hacen desconfiar de nuestra capacidad para afrontar problemas o decisiones. Solo ustedes mismos conocen cuáles son esas inseguridades. Entonces vamos a responder cuáles son sus más grandes inseguridades, por qué creen que usted no puede hacerlo y qué momento de la vida te hizo pensar que no podías. Como por ejemplo, una inseguridad muy común dentro de las personas es hablar en público. Eso es una inseguridad porque desconfían de ustedes mismos. Vamos con el siguiente ejercicio. Conociendo mis motivaciones. En la siguiente hoja nosotros vamos a colocar esas grandes motivaciones que tenemos en la vida. Esta podría decirse que es la parte más bonita y más positiva, no tan complicada como las dos anteriores. ¿Cuáles son esas grandes motivaciones que yo tengo en la vida y que me hacen sentir? La invitación nuevamente es a ser creativos con estas respuestas y con la forma como presentamos. Después vienen las pasiones. Las pasiones son emociones intensas que significa que yo estoy entusiasmado, deseo por algo. Vamos a responder a cuáles son esas grandes pasiones que yo tengo en la vida y si yo hago esas grandes pasiones que coloqué ahí, cada cuánto. Si no, ¿por qué no lo hago? ¿Qué es lo que me está deteniendo? Ya para finalizar el cuaderno de autoconocimiento, siguen 3 pasos. En una hoja vamos a conocernos un poquito más, vamos a colocar cuáles son esas fortalezas que me representan y cuáles son esas oportunidades de mejora que tengo. Vamos a finalizar el cuaderno, la última hoja de ese cuaderno de autoconocimiento va a ser un proceso de autoevaluación, en donde yo voy a colocar de 0 a 5 cuál es mi calificación, cómo me sentí en esa experiencia en el cuaderno, cómo fue el proceso, cada uno de los pasos para la construcción del cuaderno, qué herramientas utilicé y qué aprendí. Y pues como todo cuaderno, ¿qué debe finalizar? Con una contraportada. Esta contraportada es completamente abierta. ¿Listo? Entonces, con eso finalizamos lo que es esta actividad de cuaderno de autoconocimiento, en donde vamos a explotar el máximo de nuestra creatividad y vamos a explorar qué tanto nos conocemos. Algunas recomendaciones que yo doy en este sentido es, usted puede hacer un borrador antes del paso a paso, de ir respondiendo y tómese el tiempo de hacerlo, y posteriormente es que crea el cuaderno. Puedes utilizar programas, softwares
como Canva, Flipsnack, Freepik, Flaticone, entre otros, todo lo que usted considere que puede hacer, aplicar a su cuaderno para hacerlo mucho más creativo. Y ya cuando usted tenga listo su cuaderno, lo sube en una carpeta en Microsoft Teams que se denomina cuaderno de autoconocimiento y usted lo va a nombrar con su nombre. Mucha suerte en este proceso del cuaderno de autoconocimiento. Recuerden, hay que ser creativos, tómense el tiempo de hacerlo y no se les olvide, nunca se les olvide que debe contener lo mínimo que se exige en cada uno. Así que espero que esto les sirva y que realmente logren hacer un espectacular cuaderno de autoconocimiento.